Seguimos en esta edición especial del Noticiero Internacional de la Televisión Pública, que tiene que ver, todo el programa va a estar dedicado precisamente a la muerte, pero también a la vida de Fidel Castro. Y en este informe le contamos quién fue Fidel. Con la muerte de Fidel Castro se completan 60 años de una historia única en el mundo. Desde el desembarco de 1956 en Cuba, con apenas un puñado de combatientes provenientes de México y motivados por la necesidad de derrocar al dictador Fulgencio Batista, hasta ese día de fines de noviembre, cuando su hermano Raúl confirma su muerte a los 90 años. Después de 47 años ininterrumpidos al frente del gobierno socialista que construyó en torno a su liderazgo, Castro abandonó el poder hace 10, impulsado por problemas de salud. Raúl, 5 años menor, tomó el mando entonces provisionalmente y 2 años después, en 2008, lo sucedió formalmente como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Fidel había nacido el 13 de agosto de 1926 en Virán, una pequeña localidad en el este de Cuba. Su padre, un inmigrante español, tenía una plantación azucarera. De joven estudió en un colegio jesuita y se recibió de abogado en la Universidad de La Habana en 1950. Pero su activismo comenzó cuando era estudiante de Derecho y fue elegido delegado de la facultad. Férreo opositor a Batista, el dictador protegido por los Estados Unidos, Fidel encabezó un alzamiento en su contra con otros 130 hombres al atacar el cuartel Moncada en Santiago, segunda fortaleza militar del país. El levantamiento fracasó y Castro fue condenado a 15 años de prisión. En el juicio, pronunció su famoso discurso «La historia me absolverá», en el que defendió sus acciones y los puntos de vista que mantendría a lo largo de toda su vida. Una vez indultado, Castro se exilió en México, en donde se dedicó a planear la invasión, que en 1959, junto a Raúl y a Ernesto Che Guevara, logra poner fin al gobierno de Batista y asumir, con solo 32 años, el liderazgo de un proceso que no ha sido interrumpido hasta hoy. Una vez en el poder, Castro asume un giro hacia la izquierda. Nacionaliza las grandes plantaciones, entre ellas la de su propia madre, y todas las empresas de propiedad extranjera, y se gana la enemistad del gobierno de Dwight Eisenhower, quien se niega a recibirlo en su primera visita a los Estados Unidos. En 1961, ya con John Fitzgerald Kennedy en la presidencia, la CIA, con ayuda de exiliados cubanos, organizó la invasión de Bahía de Cochinos para apartarlo del poder. El intento fue derrocado, pero profundizó las diferencias entre Washington y la isla. Entonces, Castro se declara marxista-leninista, lo que incluso le valió en 1962 la excomunión de la Iglesia Católica ordenada por el Papa Juan XXIII. En ese mismo año se produjo la crisis de los misiles, que colocó al mundo al borde de una tercera guerra mundial. La inteligencia estadounidense detectó que la Unión Soviética abastecía de armamento a Cuba. Una serie de fotografías aéreas mostraron que la isla ya contaba con misiles balísticos con cabezas nucleares que podían alcanzar el territorio de Estados Unidos. Solo luego de arduas negociaciones entre Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev se llegó a un acuerdo. Rusia desmantelaría los misiles y Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. No obstante, la primera potencia mundial continuó con su presión sobre la pequeña isla, tanto a través del embargo comercial, que se prolonga hasta nuestros días, como también con varios intentos de asesinato contra el mismo Castro. Según las autoridades cubanas, se descubrieron por lo menos unos 600 planes de atentados contra su vida a lo largo de estas décadas. Sin embargo, Fidel logró sobrevivir a todos ellos y al paso de 10 presidentes por la Casa Blanca. En los últimos años, alejado ya de las grandes manifestaciones públicas, Fidel solo aparecía en fotos, como la de hace 10 días atrás cuando recibió al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang. Si mantuvo hasta último momento sus detalladas columnas políticas en el Granma, escritas con las mismas convicciones que hace más de medio siglo, lo pusieron al frente de un pequeño foco guerrillero en Sierra Maestra y desde entonces escribió su propia historia y la de tantos otros millones.
25 de noviembre, muerte de Fidel Castro, y es una fecha también emblemática para los cubanos, no solo por la muerte de Fidel, ¿no? Para muchos, Inde, es el inicio de la misma revolución, porque el 25 de noviembre de 1956, es decir, exactamente ayer se cumplieron 60 años, fue el día en que embarcaron en las costas de México, en el puerto de Tuxpan, en un yate de paseo llamado Granma, los 82 rebeldes que iban a hacer la revolución a Cuba. Se habían planteado eso. Un yate de menos de 14 metros en el que se embarcaron estos 82 rebeldes que obviamente no estaban en las condiciones para hacer semejante travesía. Debían llegar el 30 de noviembre para llegar el día que se declaraba un paro en la isla contra el gobierno de Batista. No llegaron en fecha, se demoraron por tormentas, por distintas dificultades. Terminan encallados en un manglar poco antes de llegar. Pasan las armas al bote de auxilio, por el peso de las armas se hunde el bote de auxilio y pierden las armas, así que llegaron con las mayores dificultades en la madrugada del 3 de diciembre y ahí, para no ser descubiertos antes de que amaneciera, se internaron en la montaña. De ahí a Sierra Maestra y el desarrollo en esos 25 meses hasta la toma del poder. Algunas de las cosas que comenta Raúl, naturalmente, fueron tomadas siempre como el costado heroico de Fidel. Pero mencionábamos al principio que en lo que estamos viendo, en lo que vimos durante todos estos años, y naturalmente estamos viendo ahora con su muerte, son repercusiones también del lado de aquellos que lo llaman el dictador, ¿no? Sí, yo veo ahí una especie de enorme malentendido alrededor de Fidel, de ambos lados. Digamos, es difícil un líder, como yo decía al principio, del espesor histórico de Fidel, enfocarlo con trazo grueso. Hay que empezar a hilar fino y para entender bien qué es lo que hizo, cuáles fueron sus errores históricos, que obviamente los cometió. Un tipo que estuvo 50 años al frente de su país, difícil que no haya cometido algún error histórico. Entonces, el malentendido en el sentido de, por un lado, pensarlo desde la derecha como un líder estalinista, cuando evidentemente no lo fue, digamos. No fue un líder de la Guerra Fría, pero no fue un líder estalinista que produjo matanzas masivas o torturas masivas como Stalin, aunque sí hubo, obviamente, episodios de represión selectiva, podría decir uno. Y desde la izquierda, la imposibilidad de ver algunos de los problemas que todavía hoy arrastra Cuba, pues la desigualdad, no solo social, la desigualdad entre Oriente y Occidente de Cuba, el racismo que permanece ahí. Si uno mira las clases, las élites cubanas son mayoritariamente blancas, o sea, un montón de problemas que la revolución evidentemente no pudo solucionar. Problema de libertad de expresión. Problema de libertad de expresión, ni que decir. Por eso, sí. Es difícil, digo yo, enfocar a Fidel con un ángulo grande. Hay que, digamos, acercar el ángulo y tomarse el tiempo para transmitir la complejidad. Claro, un hombre que estuvo medio siglo al frente de su país, ninguno en la historia, creo yo, estuvo tanto tiempo al frente de su país, y al mismo tiempo un modelo de socialismo exitoso, uno podría decir, que perdura a través del tiempo, que se está logrando abrir, que logró hacerlo a pesar de la ofensiva de Estados Unidos durante tanto tiempo. Bueno, es muy difícil resumir. Si les parece, vemos entonces algunas de las repercusiones de la muerte de Fidel Castro. Me parece que el líder histórico de la Revolución Cubana acaba de fallecer. Una noticia a nivel mundial y hay que ver ahora. Me imagino que nada cambie. Se llevan muchos años preparándose para que esto pase. My father, he passed away 3 months ago. He had this saved up. He has a warehouse saved up with a lot of merchandise waiting for this moment. I had to go to the warehouse, picked it up, and I just came out to La Carreta to sell it. He was always waiting for this moment. We came here to the United States in 1972, and he never went because he was waiting for Fidel to pass away to be able to go to Cuba, back where he came. It means things are going to change, and everybody that's been waiting for this moment, it came. It is true, it came. Bastante doloroso para el pueblo cubano, porque un hombre como ese nunca va a existir en la faz de la tierra. This day I've been waiting all my life. I'm 34 years old and I've been waiting all my life for this moment. Fidel Castro has damaged a lot of Cubans around the world. It's 11 million Cubans in country right now in Cuba. They don't have food, they don't have nothing to eat, and they're going through a lot of struggle. My dad went through a lot of struggle. He was in jail for 2 years in Cuba just because Fidel Castro is the way he is. He's a killer and he's a person, he's a really bad person.
Como cubana y como se puede sentir cualquier otra persona del país que lo aprecie, me siento muy dolida porque es un hombre que ha hecho por la revolución cubana, por el país, por todo el pueblo cubano, que para nosotros es un ídolo, es el hombre del siglo, como todos le dicen. It's important for the Cubans in the island, and I think it's important for the Cubans in exile. For 60 years, people have been waiting for this time. Fidel Castro is a symbol of a tyranny that had killed many people in Cuba and has created a lot of wounds in the Cuban exiles. What we're seeing here it's something spontaneous. There's nothing prepared. Nobody called for this rally, and yet. Murió el héroe, murió el tirano. La historia lo absolverá. Todavía es demasiado pronto para saberlo. Nos vamos a otra pausa.